días a todos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, quiero dar las gracias a Wilman porque a mí me gusta, ¿no? Ser agradecidos con los hermanos que se esfuerzan en hacer un servicio al Señor, ¿no? En hacer un servicio a la Iglesia. Y es bueno que seamos agradecidos, hermanos, y como vimos una vez, ¿no? En ese encuentro de aquella mujer cuando derrama el frasco de alabastro en los pies del Señor Jesús y cómo con esa muestra de agradecimiento esa mujer mostraba, ¿no? Todo el amor hacia el Señor, lo agradecida que estaba, ¿no? Y debemos ser agradecidos. A mí me gusta agradecer a los hermanos su ministerio y su esfuerzo. Y doy gracias a Wilmar porque él realmente preside con solicitud y se preocupa, ¿no? Se preocupa por guiarnos a la alabanza. Siempre que él está presidiendo, se preocupa de que tanto las canciones como la palabra que se va a compartir, él se preocupa para saber qué es lo que se va a compartir, para guiar a la Iglesia y preparar nuestros corazones hacia ese mensaje, ¿no? que se va a exponer en el culto, ¿no? Y quiero darle las gracias a Wilman porque él realmente lo hace con mucho amor y con mucha diligencia, ¿eh? Así que gracias, Wilmar. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. El capítulo 2 de San Juan. Capítulo 2 de San Juan. Y vamos a tener una lectura aquí de los 11 primeros versículos. Sabemos que el Señor Jesús tuvo un ministerio público que habló mucho con sus discípulos, pero el Evangelio de Juan está lleno de hermosas conversaciones que nos presenta la parte más pastoral, más personal del ministerio del Señor Jesucristo. Y vamos a reflexionar en estos siguientes meses sobre estas conversaciones. Como hemos visto, ¿no? Jesús con Nicodemo, Jesús con la samaritana, Jesús con Pilato, Jesús con el ciego, Jesús con el paralítico. Y cómo todos estos hombres y mujeres tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Y hablaron con Él cara a cara. Cada uno de nosotros necesitamos tener ese encuentro con el Señor. Los que ya somos de la fe, pues hemos tenido ese encuentro con Él. Y los que todavía no han venido a los pies de la cruz, pues necesitan ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, pues estamos en época de ¿qué? Época de bodas, ¿no? A partir de abril hasta, digamos, finales de octubre es época de bodas, La gente primavera, verano, otoño suele casarse en esta época, ¿no? Hay muchas bodas. Yo con el taxi pues recojo mucha gente, invitados a las bodas para llevarlos de un sitio a otro, para llevarlos a sus casas, los convites, y estamos en época de bodas, Y en este capítulo 2 nos encontramos con las bodas de Caná. Encontramos aquí este primer milagro y necesitamos saber por qué de ese primer milagro en ese contexto de una boda. Vamos a leer, ¿no? El capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dice así, la palabra del Señor dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Unas bodas en Caná de Galilea. Recuerdo mi boda como si fuera, como si fuera ayer, el día de mi boda. Mi mujer se ríe porque realmente, al igual que aquí, estuvo a punto de truncarse la boda porque faltaba el vino. Mi boda estuvo a punto de truncarse porque me casaba al aire libre, allí en el centro, me casaba al Gúmer, y Chari y Angelita, que era su mujer, ¿no?, eran las que cantaban, habían sacado algunas canciones, entonces había cassette de música, y ellas habían sacado algunas cassettes de música, son sevillanas, ¿tú las conoces? Chari y Angelita, sí. Y cantaron allí en mi boda. Bueno, el caso es que yo me casaba al aire libre, el 16 de agosto, y cayó una, vamos, para deciros que los coches estaban. Yo me casé en Figueras, a 20 kilómetros de Francia, y yo vivía en Barcelona capital, y allí en casa de mi hermana, pues allí estábamos, claro, subimos allí desde Córdoba, hacíamos estancia en casa de mi hermana y nos cambiamos, y teníamos que ir desde Barcelona hasta Figueras, ya digo, casi a 20 kilómetros de Francia, de la frontera, y íbamos en la autopista. Que los coches estaban parados en la autopista, de lo que llovía. Y nos casábamos a las 6 de la tarde. Vamos, yo pensaba que nos casábamos. Y allí, claro, vivíamos en casa de Gómez, estaba su casa, y luego estaba la parcela. Claro, que yo estaba preparado, todo muy bonito, con las sillas, las flores, el púlpito, todo muy bonito. Pero, como lloviera, podíamos casarnos. El caso es que al final nos pudimos casar. Señor, no sé cómo lo que pasó, pero al final se despejó. Fueron cayendo unas gotitas pequeñas, pero nos pudimos casar, pudimos celebrar allí el banquete, y en fin. Y os digo que lo recuerdo como el primer día, ¿no? Un día de gozo, un día de alegría, un día de música, un día de celebración. Y aquí nos encontramos una fiesta, pero esta fiesta está a punto de truncarse. Se acaba el vino. Se acaba el vino. En un pequeño pueblo de Caná de Galilea, no lejos de Nazaret, estamos en la tierra donde Jesús creció. Y es muy probable que los que se estaban casando pues fueran familiares de Jesús o fueran amigos del Señor. Y vemos ese rol que tenía María, que jugaba María en esa celebración. Vemos que Jesús es invitado, que los discípulos también son invitados a esas bodas, a esa fiesta. Y claro, cuando se celebraban esas bodas, pues duraban varios días, aproximadamente una semana, en casa de la novia, ¿no? Recordamos.
Una boda, repito, debía ser celebración, debía ser risa, fiesta, gozo, baile, buena compañía, buenas conversaciones, y debía tener ese impacto en la memoria de todos aquellos que asistían a la boda. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos compara una boda con las bodas del Cordero, con una gran celebración? ¿Cuántas veces nos compara la palabra de Dios el gozo de los cielos con un banquete de bodas? Repito, las bodas del Cordero, como hemos cantado antes, la gran celebración. Y en medio de todo esto nos preguntamos, ¿no? Dice, ¿qué hacía Jesús aquí? ¿Qué hace Jesús aquí? ¿Qué hace Jesús, un hombre tan espiritual, en un contexto tan terrenal como una boda? ¿No se supone que Jesús debería estar orando en Getsemaní? ¿O que debería estar sanando leprosos? ¿Qué hace Jesús en una boda? En algo, entre comillas, tan mundano. No en el sentido de pecador, sino en el sentido terrenal. Algo tan terrenal como una boda. En Lucas 17, 27, en ese contexto en el cual el Señor nos enseña, dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué más normal, qué más típico que una boda? 1 Corintios 7, 32 y 33. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así que aquí uno está expresando en una boda que quiere hacer feliz a su esposa, que quiere formar un hogar, que quiere tener hijos, que quiere velar por su familia. En una boda, un hombre y una mujer están diciendo que están dispuestos a dedicar la mayoría de su tiempo, de su juventud, de sus energías, de su economía, a ese proyecto de fundar y levantar una familia. Algo muy terrenal. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué hacía Jesús aquí? ¿Qué hacía Jesús? Y lo vamos a ver aquí, en estos versículos. Porque uno puede ir a una boda de muchas maneras, ¿verdad? A mí se me ocurren 3 actitudes diferentes en una boda. La primera actitud podríamos llamar la actitud carnal. Y esa no haría falta mucha explicación, ¿no? Ya sabemos todos cuál sería esa actitud carnal. Es el que va a una boda a ponerse las botas. Deja el espíritu en casa y lleva solamente el cuerpo. Come hasta que ya no puede más. Bebe una copa y otra copa y empieza a decir tonterías. Se pasa con la carne, se pasa con el vino, se pasa con el baile, se le va la lengua. El único recuerdo que le queda después de la boda es el dolor de cabeza, el dolor de estómago y el dolor de pies. ¿Crees que Jesús tuvo esta actitud en la boda? No, de ninguna manera. Esa es la actitud carnal. Pero hay una segunda posible actitud, que la llamaremos la actitud mística. Según he dicho, cuerpo en casa y yendo solamente el espíritu.
¿Crees que Jesús hizo todo lo contrario? ¿Crees que Jesús no participó de ninguna conversación, no sea que pecara con su lengua? ¿Crees que en el momento en que se le ofrecieron frutas, carnes, manjares, Jesús dijo, no, yo estoy de ayuno? ¿Crees que Jesús estaba de ayuno en una boda? ¿Crees que tomó Jesús la copa cuando todos estaban brindando por los novios y él hizo así, se mojó un poquito los labios y ya está? ¿Crees que cuando estaban todos cantando, bailando, riendo, Jesús se quedó sentadito en un rinconcito allí, sentado y orando y mirándolos y diciendo, cuánto desmadre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ridículo, ¿no? ¿Crees que Jesús, ya cansado de tanta fiesta, dijo, venga, vamos a orar y empezamos el culto? ¿Verdad que es ridículo? Claro que tampoco esta era la actitud de Jesús. Esa era la actitud mística. Esa es la actitud de los fariseos que pensaban que estaban volando 2 pies sobre el suelo. Ni la actitud carnal, ni la actitud mística. La actitud cristiana. Esta es la tercera, la actitud de Cristo. Cristo fue a la boda. Cristo felicitó a los novios. Cristo comió de todos los manjares y disfrutó de todo lo que Dios ha creado. Con mesura, por supuesto. No comió más de lo que debía comer, bebió del vino, pero tampoco se pasó ni una gota. Con dominio propio, con control sobre todas las cosas. Bailó, rió, festejó con sus amigos. Y era conocido el Señor Jesús por estar en las fiestas y en las celebraciones. Y hablaba de todo y con todos. Y esta es la actitud que criticaban los fariseos de Jesús. Y que usaban para criticarle. Y dice, he aquí un hombre comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero Jesús era un hombre piadoso. Era el más santo que ha pisado esta tierra. Jesús seguro que estuvo en esa boda y no participó de ninguna conversación frívola. Porque, hermano, se puede ser santo y divertido. Se puede ser santo y divertido. Yo reconozco que la simpatía no es muy fuerte, ¿vale? No soy, digamos, la alegría de la huerta, como se suele decir. Al contrario, soy bastante serio y bueno, pero eso me viene a mí de la infancia. Son cosas que arrastramos y con la ayuda del Señor pues los vamos superando, ¿no? Carmen se ríe. No es normal, ¿no? Que un niño huérfano, pues no haya tenido mucha alegría en su casa, ¿no? Pero bueno, tengo a mi mujer que es todo lo contrario. Ella es alegre, ella es habladora, ella siempre está contenta y por eso es mi esposa. Como decía, Jesús era un hombre piadoso y no iba a participar de conversaciones de las que no debiera estar. Pero Jesús no era aburrido en absoluto. No había mejor compañía, no había mejor conversación más agradable, más constructiva que la del Señor Jesucristo. Hermanos, huyamos de la carnalidad, pero huyamos también del misticismo. Ser espiritual no significa ser aburrido, soso. En el cielo seremos los más espirituales que nunca. Habremos sido santificados, habremos sido glorificados y allí no estaremos serios y aburridos. Si en el cielo habrá fiesta, ¿por qué no puede haber fiesta
aquí en la tierra y disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Huyamos de la carnalidad, pero huyamos también del misticismo. Necesitamos comprender que todos los placeres de la vida los ha creado Dios, no los ha creado Satanás. Satanás no ha creado ni uno de los placeres de esta vida, ni uno. Todos los ha creado Dios. Satanás lo que intenta es tomar los placeres de esta vida y tergiversarlos para sacarlos de contexto, para que abusemos de ellos. Pero todo lo que Dios ha creado es bueno en su lugar. Todo es hermoso. Todos los placeres que Dios ha creado en este mundo son para nuestro deleite, hermanos. Para nuestro bien, para nuestro gozo, son suyos. Y nosotros hemos de vivir como buenos mayordomos. Dios nos ha creado con esa capacidad de disfrutar de todo lo que Él nos ha dado, ¿no? De todo lo que Él ha creado. Y eso es hermoso, Señor. Eso es hermoso. Jesús estaba en este banquete de bodas porque Él estaba alegre de celebrar esas bodas con sus amigos, con sus familiares. Y el diablo nos quiere llevar a los dos extremos. Por un lado, a la carnalidad, a disfrutar de los placeres fuera del lugar, fuera de los límites que el Señor ha creado. Y por otro lado, al misticismo, de no disfrutar de ninguno de los placeres que Dios ha creado. Satanás intenta presentar a Dios como un auténtico aguafiestas. Y Dios no ningún aguafiestas. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos. Dios no es ningún aguafiestas. Así que el diablo intenta destruirnos por medio del abuso de los placeres que Dios ha creado, por medio y también por medio del desuso de los placeres que Dios ha creado. Pero hay aún una tercera opción, la actitud cristiana, redimida, si me permitís, reformada. Porque la reforma protestante devolvió esta actitud bíblica delante de la vida, huyendo de ese misticismo del catolicismo romano, que había una marcada separación entre lo espiritual y lo mundano, entre lo religioso y lo pagano. Y cuando llega la Reforma, anuncia que todo lo que hacemos es espiritual. Todo, porque todo lo hacemos como mayordomos de Dios, bajo la mirada de Dios y para la gloria de Dios. Tu matrimonio, tu trabajo, la crianza de los hijos, las finanzas, el tiempo libre, el descanso, el comer, el beber, todo, hermanos, todo. Dice en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En la actitud del cristiano todo es espiritual. Podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ha creado en este mundo, con responsabilidad delante de Él, porque Él lo ha creado para nosotros. El cristiano es aquel que es capaz de disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, con responsabilidad, con dominio propio, con inteligencia espiritual, sabiendo dónde están los límites, sabiendo dónde están sus debilidades y reconociendo que el mundo no es del diablo, el mundo es de nuestro Dios. El mundo es de nuestro Dios. Hermanos, disfrutemos de las cosas hermosas de esta vida. Recordemos que Jesús
no convirtió el vino en agua, Él convirtió el agua en vino, para nuestro gozo, para nuestro deleite. La fiesta continuó, la boda continuó. Y en medio de esta fiesta, repito, un gran problema, se acaba el vino. Se acaba el vino. Como decía antes, María tenía un papel principal en la boda. No sé si era la coordinadora o algo parecido. Vemos en el versículo 1 que María ya estaba allí, ¿no? En Caná, antes que Jesús y sus discípulos. María ya estaba allí. En el versículo 3, enseguida sabe que se ha acabado el vino y se lo comunican a ella. En el versículo 5, María da órdenes a los siervos. Sí que María tiene ese rol principal en la boda. Y María está inquieta por ese problema. Es un serio problema. ¿Y María qué hace? Acude a Jesús. Vemos que va a él discretamente. María no coge y se levanta en medio de la fiesta y dice que se ha acabado el vino. No, va a Jesús discretamente. Se ha acabado el vino. Hermanos, qué importante es la discreción. Qué importante es la discreción. La respuesta de Jesús un poco extraña, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Literalmente, señora, ¿qué es lo que usted necesita? Y vemos, ¿no?, que es una respuesta extraña, ¿no?, la que Jesús le da a su madre. ¿Qué tienes conmigo? No es una forma de contestarle a una madre. María se acerca a Jesús. Recordemos que por el contexto vemos que José, su marido, no estaba. Concluimos que había fallecido, que había muerto. Entonces, se acerca a Jesús. ¿Por qué se acerca a Jesús? Porque Jesús era el mayor de la familia, era el hermano mayor. Y como no tenía marido, María tenía un grave problema y necesitaba ayuda. Por eso se acerca a Jesús. Solamente María y los siervos sabían lo que había pasado, sabían lo que había ocurrido. La boda continúa, nadie más sabe lo que ha sucedido. Jesús le responde a María, no le responde a María, como su hijo, le responde a María como el Mesías. Y aquí es donde llega este primer milagro. Y este primer milagro va a tener un gran impacto sobre María y sobre también estos siervos que están atendiendo a la boda. Los siervos se acercan a Jesús y Jesús les da la instrucción que llenen esas 6 tinajas de piedra, 6 tinajas que tenía allí para, como vemos, ¿no?, en el versículo 6. Esas tinajas que tenían allí para las celebraciones del lavamiento, celebraciones del rito judío, la purificación, entre 80 y 120 litros de agua
de capacidad tenían cada tinaja, pero eran 6 tinajas, ¿eh? Y al final acabaron poniendo allí entre 500 y 700 litros de agua. Y no podían abrir el grifo, ¿eh? No era tan fácil llenar las tinajas. Yo me imagino a estos siervos yendo, con los cántaros al pozo, y venga viaje al pozo, y venga viaje al pozo, y las tinajas pues eran así de grandes, y venga viaje al pozo para llenar, ¿no? esas tinajas. No sabemos cuánto rato estuvieron, ¿no? Para acabar de llenar esas 6 enormes tinajas, ¿no? Repito, entre 500 y 700 litros. Y aunque no tuviera mucho sentido, para resolver el problema del vino, estos siervos obedecieron al Señor de forma excelente, porque dice que la llenaron hasta arriba, hasta arriba. Y ojalá fuera así nuestra obediencia, hermanos, que cuando el Señor nos pide algo, ¿qué me pide, Señor? Esto no tiene ningún sentido, pero hasta arriba. Hasta arriba porque tú me lo pides. Amén. Y una vez llenas estas 6 tinajas, Jesús les dice, sacad ahora y llevadlas al maestresala. Y lo hicieron, llevaron esas enormes tinajas. ¿Y qué debían estar pensando estos hombres mientras hacían esos viajes que llenaban el agua? Llevando toda esa agua al jefe del convite. Sabían que necesitaban cientos de litros de vino para salvar la fiesta, y en vez de ir a otro lugar, en vez de ir con carros, pues no sé, a algún sitio a buscar vino, o a los vecinos que les dejaran vino, pues sencillamente llenan esas tinajas de agua. ¿Qué debían estar pensando estos siervos mientras obedecían esas instrucciones extrañas que el Señor les da? Porque se había acabado el vino. Y el Señor lo que les dice, para resolver ese problema, que llenen las tinajas de agua. ¿No es una instrucción un poco extraña? ¿Qué debían estar pensando? No tenemos constancia de ninguna queja, ni que tuvieran ninguna duda. Sencillamente obedecieron al Señor, sin rechistar. Hermanos, qué aplicación también para nuestros corazones. Cuando el Señor te dice tantas veces en su palabra que hagas algo y aparentemente no tiene sentido, obedece. Con fe, sin rechistar. Tú no sabes lo que el Señor está haciendo, pero Él sí que sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué te lo pide? De forma sumisa, de forma constante. Aunque lo que te pide supere tu lógica, supere tu capacidad de control. A nosotros nos gusta controlar nuestra vida, ¿verdad? Y nos gusta saber por qué hacemos lo que hacemos. Necesitamos ser así de mansos como estos siervos, ser así de mansos delante del Maestro. Y podemos ver muchas aplicaciones prácticas en este pasaje. Vemos en los versículos 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y vemos que el maestresala prueba el agua convertida en vino y se sorprende por dejar el mejor vino para el final. Y en primer lugar vemos cómo el Señor convierte el agua en vino. Y esto nos enseña, hermanos, que hemos de confiar en el Señor para nuestra provisión. Aún para los temas más materiales, aún para los temas más mundanos. Oremos al Señor porque Él es poderoso para proveer nuestras necesidades. Y dice en su palabra que Él cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos.
somos sus hijos. En segundo lugar, el Señor convirtió el agua en vino y por su gracia la fiesta continúa. Repito, los únicos que sabían de este milagro fueron María y los siervos. Para los demás, la fiesta continúa. Y hermanos, es así cuando vemos el mundo. La fiesta continúa, el sol sale cada día, la lluvia riega los campos, hay alimento para comer, hay agua para beber, hay aire para respirar, el sol sigue dando su calor y nadie se da cuenta de que es Cristo el que sustenta todas las cosas. Para que nuestra fiesta en el mundo pueda continuar. Y los demás continúan disfrutando de la vida sin gratitud hacia el Señor. Pero nosotros somos sus siervos. Nosotros sabemos que Él es el que provee todo. Nosotros le damos gracias, nosotros le alabamos por su poder y por sus proezas. Pero hay lecciones espirituales tremendas también en este pasaje que debemos aprender. En primer lugar, reconozcamos que los deleites del mundo son temporales. El vino se acaba, hermanos. El vino se acaba, la fiesta se acaba. Y la fiesta cesa. Y esa es la experiencia en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, vamos a disfrutar de la vida mientras haya salud, mientras haya dinero, mientras haya juventud, mientras haya trabajo? Pero el vino se acaba. Para unos antes y para otros después. El vino se acaba, hermano. ¿Y entonces qué pasa? Que cesan las risas. ¿Está todo tu deleite y toda tu esperanza puesta en el primer vino o en el segundo vino? El mejor, el que sobreabunda, el más excelente. Que nuestro gozo no esté puesto en las cosas de esta tierra. El vino se acaba, hermano. Sin embargo, las bendiciones espirituales de Dios son perfectas. Los que somos de Cristo, a los que somos de Cristo, Cristo ha guardado lo mejor para después. Estaremos sentados en esa fiesta celestial donde disfrutaremos del mejor vino para toda la eternidad. Y ahí es cuando verdaderamente vamos a disfrutar del banquete. Y vemos que hubo otro también que convirtió el agua, ¿no? Moisés. Pero Moisés convirtió el agua ¿en qué? En sangre. En sangre. ¿Qué nos habla aquí de eso? Nos habla de la ley. Nos habla del ministerio de la ley. Moisés comenzó el ministerio de la ley, el ministerio de justicia, pero a través de esta señal, el Señor Jesús está empezando un ministerio de gozo, un ministerio de fiesta, un ministerio de gracia, un ministerio de perdón. Y convierte el agua en vino, anunciando el gran gozo, la gran fiesta que los suyos tendremos en la ciudad celestial. Y es así, el ministerio del Señor Jesucristo empieza con una boda, las bodas de Caná. El ministerio del Señor Jesucristo concluirá con una boda, las bodas del Cordero. Cuando estemos ya todos allí en su presencia. Y leemos en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Hermanos, sirvamos al Señor Jesucristo como estos siervos en esas bodas, como compartía antes Ismael. Sirvamos con excelencia, sirvamos con confianza, con mansedumbre, con tenacidad. Hagamos como María. Vayamos al Señor, vayamos a Jesús, porque Él es el que tiene respuestas, porque Él es el Todopoderoso, y veamos los milagros del Señor. Repito, ¿quién vio este milagro en las bodas de Caná? ¿El esposo? No. ¿El maestresala? No, él probó el vino y dijo, qué vino más excelente. ¿Los invitados? Tampoco. Ellos continuaron con la fiesta. Los que le sirvieron de cerca. Los que le sirvieron de cerca fueron los que se maravillaron de ver lo que el Señor Jesús había hecho. Del mismo modo, hermanos, estemos cerca del Señor para maravillarnos de todo lo que Él es capaz de hacer por su gracia. Lo sabían los sirvientes, versículo 9. Lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.